Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó Jesús a un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, quedas limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en descampo, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, haz que con tu sabiduría podamos descubrir la lepra que hay en nuestra vida. Y luego de descubrirla, que podamos suplicarle al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Espíritu Santo, asístenos con tus dones, para que con ellos podamos reconocer nuestras faltas y así implorar la sanación del alma. Amén. Mis queridos hermanos, un milagro más del Señor que provoca la fama de Jesús, y un milagro que pues tiene que ver con nosotros seguramente, porque nos habla el Señor de la lepra, y la lepra pues en el lenguaje bíblico es sinónimo del pecado. El pecado es considerado como una lepra. La lepra es una enfermedad prácticamente incurable, y a tal caso de que para curarla implica un proceso, ¿verdad?, de curación. Y así es el pecado. ¿Cuánto pecado en nuestra vida creemos incurable en nosotros? ¿Cuánta lepra del pecado creemos que es imposible sacarlo de nuestro corazón, de nuestra vida? Y por eso necesitamos entrar precisamente, queridos hermanos, en constantes, remedios, curaciones, a quien puede de verdad limpiar la lepra del pecado. Y fíjense ustedes ¿qué significaba el pecado para ese momento? Pues quien tenía la lepra, o cualquier enfermedad, pero sobre todo la lepra, era porque ha cometido un pecado grave, un pecado que pareciera ser que trae como consecuencia el castigo de Dios, la lepra. Y fíjense entonces la actitud que tiene ese leproso, esa actitud de que no es arrogante, de que no está desesperado, como quizás otros que acudían al Señor, sino pues una súplica humilde, sencilla, porque está en manos de Dios o no decirle o que el Señor nos cure y nos sane. Señor, dice el Evangelio, si tú quieres, puedes limpiarme, si tú quieres. ¿Por qué dirá eso el leproso? Señor, pues tú sabes, tú eres el Hijo de Dios. Y hay algo muy importante, que lo primero que reconoce aquel leproso en Jesús es que es Hijo de Dios. Y eso lo hace entonces reflexionar. Y no está de más, pues aunque siento que este pecado o este castigo, esta enfermedad me la merezco por mi comportamiento, ¿verdad? Pues no está de más decir al Señor: si no me cura, entiendo el por qué no me cura, porque merezco la enfermedad, me porté muy mal.
Pero dice el Señor, dice el hombre, si tú quieres, puedes limpiarme. Es decir, Señor, conoces mi pecado, conoces de las consecuencias de cómo encontré esta enfermedad. No fue juntándome, sí, con los leprosos, con los pecadores, pero fue pues porque mi pecado es enorme, es grande. Y entonces dice Jesús, quiero, y quedas limpio. ¿Y de qué es lo más importante que pudo haberlo limpiado el Señor? Del pecado que había manchado su corazón. No tanto su cuerpo físico, sino su alma. De ese pecado seguramente ese leproso era de lo que más estaba arrepentido, porque él sí sabía de dónde venía esa enfermedad. Miren que a veces nuestras acciones traen consecuencias graves. Y entonces, entre la angustia, el desespero, ¿verdad?, entre el reclamo a Dios, no encontramos un espacio para reflexionar y preguntarse, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Y hoy nos enseña el Evangelio que ese hombre ya tenía rato de haber seguro reflexionado y meditado y haber sido consciente de dónde sacó esa enfermedad. Pues la invitación del Señor, queridos hermanos, es a que también le mostremos al Señor nuestra alma, como lo digo en algunas confesiones, a que le desnudemos el alma a Dios, a que se la desnudemos delante de un sacerdote que es Cristo, para que nos perdone y nos cure de esa lepra. ¿Cuánta gente con tantos años sin confesarse, con 20 años con la lepra de cualquier pecado, y cuando se confiesan, queridos hermanos y hermanas, cómo se experimenta la gracia de Dios en un alma así? Y pues, ¿qué hacen? Lo que hizo este hombre cuando quedó curado. Dice el Evangelio que cuando se fue empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones. Anunciemos que Jesús cura la lepra del pecado. Cuando usted ve a un hermano quejándose que está enfermo y que necesita ayuda, sí, búsquele el médico, ayúdelo para una medicina, pero ayúdelo primero a que se confiese, a que busque reconciliarse con el Señor, para que cure la enfermedad, la lepra interna que tiene en su alma, después de tantos años quizás sin confesarse. Y usted verá el milagro en él. Y luego Dios seguramente va a recompensar lo que tú has hecho, de que un alma se acerque para reconciliarse con Dios, para curar la lepra del pecado. El Señor quiere curarnos. Ojalá que nosotros nos dejemos curar por Él, sencillamente reconociendo la lepra o de dónde viene la lepra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.